Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos están viendo por nuestras redes. El Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México les damos la bienvenida en este espacio que le llamamos Arquidiálogo y que cada miércoles en punto de las 7 de la tarde estamos con ustedes. En esta ocasión vamos a presentar el tema de un curso que se llevará próximamente a inicios de marzo. Es un curso muy interesante que habla sobre un edificio con valor patrimonial y que muchos ya lo conocen porque está ubicado en una esquina muy importante, muy bien ubicada, sobre Avenida Revolución y Jalisco. Este edificio emblemático que se llama Ermita es justamente en el que se estará hablando el día de hoy sobre su importancia y pues algunas características de su intervención que se ha llevado a cabo en los últimos años. Tenemos con nosotros el día de hoy al maestro en arquitectura Gerardo Estrada Strafon, que él es el coordinador del curso, y también está con nosotros la restauradora Rocío García Camarero, quienes también nos hablará de este emblemático edificio, así como la arquitecta Paula Álvarez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bien, voy a empezar a leer las semblanzas de los arquitectos y pues bueno, yo les invito a que se queden con nosotros porque esta sesión de Arquidiálogo va a estar muy interesante. Pues la arquitecta Paula Álvarez es arquitecta por la Pontificia Universidad Javiera en Bogotá y es maestra en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos por la ENCRIM en 2006. Título obteniendo como becaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y con mención honorífica por la tesis titulada Arquitectura y Pintura Mural, Relación Funcional y Aspectos Simbólicos. Se ha desarrollado profesionalmente en la coordinación, desarrollo, supervisión y ejecución de proyectos para la conservación, restauración y adecuación de los bienes culturales inmuebles de diferentes temporalidades y ha participado en proyectos interdisciplinarios para el manejo de colecciones y atención a los bienes muebles que se vinculan con la arquitectura de manera directa. También trabajó durante 15 años como profesora en la maestría de conservación y restauración de bienes culturales e inmuebles del 2013 al 2017. Ocupó el cargo de subdirectora técnica del CENCROPAM del INBA actualmente y se desempeña en la iniciativa privada y pues tuvo que ver con el proyecto de el edificio Ermita. También con nosotros se encuentra la restauradora Rocío García Camarero. Ella es arquitecta de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, titulada en el año 2000. Tiene maestría de restauración y rehabilitación del patrimonio por la Universidad de Alcalá de Henares en España en 2003. Tiene experiencia en desarrollo de proyectos de restauración de patrimonio y ejecución de obra desde hace 24 años y es residente de obra de restauración en Madrid, España, del 2004 al 2010. Es coordinadora de equipo de proyecto y de obra de restauración en Ciudad de México de 2013 a la fecha en la empresa Grupo Tares S.A.D.C.B. Es socia fundadora de Ecoestudio de Conservación del Patrimonio S.A.D.C.B. de 2018 a la fecha. Empresa especializada en restauración y divulgación. Miembro de ICOMOS México desde 2004
profesora de asignatura de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México en la cátedra justamente de Teoría e Historia de la Arquitectura de la Antigüedad desde el 2013. Muchas gracias por estar en este arquidiálogo, restauradora Rocío, gracias. Y también se encuentra con nosotros el maestro en arquitectura, muy conocido, Gerardo Estrada Estrafón. Él es arquitecto de la UNAM con diploma al mérito por su calidad de tesis, maestro en arquitectura con especialidad en restauración de monumentos, también por la ENCRIM, INA, con la tesis Protección y Revitalización del Patrimonio Cultural Urbano de Tepeji del Río Hidalgo. Ha colaborado en proyectos de diseño contemporáneo en inmuebles históricos como el Ex Molino de Belén y el Plan Maestro de la Ciudadela. También ha realizado proyectos como la restauración de la fachada norte del Colegio de San Ildefonso para la UNAM, el catálogo de inmuebles y elementos afectos al patrimonio cultural urbano de la colonia Roma para la UAM Xochimilco y Sedubi. Y pues el estudio del estado de conservación del área chimampera de Xochimilco, de Tláhuac y Milpa Alta, declarado por la UNESCO. También el maestro cuenta con obra de conservación y restauración en la Ciudad de México para el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México para el INA y para la CONAVI en el estado de Oaxaca, con el que ha sido otorgado mención especial en el Premio Nacional de Vivienda 2019-2020. Como arquitecto consultor independiente ha colaborado en estudios de planeación, regulación y conservación de centros históricos, elaboración y ejecución de proyectos arquitectónicos y de conservación de inmuebles patrimoniales entre los siglos XVII al XX. Y tiene diferentes participaciones en foros nacionales e internacionales. También es miembro de ICOMOS Mexicano e integrante de su comité científico de arquitectura del siglo XX y miembro del Consejo de la Fundación de Arquitectura Moderna, Estudio y Conservación ACE. Pues qué gusto tenerlos el día de hoy con nosotros y poder platicarnos sobre este emblemático edificio y sobre todo la experiencia que ustedes ya tienen en su intervención. Y pues que justamente este curso pues será el que nos dará pues más detalle de lo que hoy día ustedes nos hablarán. Hoy lo veo como una pequeña probadita de que lo que nos va a esperar en los primeros días de marzo. Muchas gracias y pues el micrófono es suyo. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por abrirnos este pequeño espacio para charlar un poco de qué trata el curso, qué es lo que vamos a ver y sobre todo para los que nos puedan estar viendo, no sé si ahorita o más adelante, pues estén interesados y se echen un clavadito para ver de qué se trata este asunto de la conservación de un edificio emblemático por sí mismo, pero además una época en la que pocos habían volteado, ¿no? Y recientemente se está considerando un poquito más el siglo XX, ¿no? Ya, como lo veo con los alumnos en la Facultad de Arquitectura, que pues ya no es menor, ¿no? Este edificio pues ya va hacia los 100 años, como muchos otros, y yo creo que es momento de, en una postura personal, de evitar ya estas fronteras de que si es siglo XX, más bien yo creo que tenemos la oportunidad eh, ahora, ¿no? En este momento de poder intervenir estos edificios y poderles dar esta continuidad, esperemos por muchos años más. Sin más,
preámbulo, me gustaría compartirles que el crucito, donde si están interesados pueden mandar correo, ponerse en contacto con la arquitecta Vanessa para pedir más información sobre costos, los que son miembros del colegio, los que son estudiantes o profesionales, pero que estén interesados en este ámbito. Vale la pena saber de qué estamos hablando y sobre todo qué aspectos vamos a tratar en el curso, ¿no? Sobre todo lo que involucra o los pasos que involucran para hacer este tipo de trabajos. No es nada más llegar y ponerle una pastita de cemento porque pues, se ve bien o con eso ya subsanamos las fallas, ¿no? Hay un proceso previo. Y vamos a hablar sobre el aspecto histórico, ¿no? Para hacer una revisión de dónde está el edificio, quién lo hizo, ¿no? Porque algunos arquitectos, pues, sobre todo en las nuevas generaciones, pues ya no son tan conocidos y vale la pena, pues, saber de quién estamos hablando, eh, quién es la fundación, ¿no? La propietaria de este inmueble, de dónde surge esta idea de pues meterle mano, como para qué o por qué vale la pena intervenirla, y sobre todo pues el proceso que se sigue en un proyecto de conservación, qué aspectos hay que considerar y no menos importante, y ahí no me dejará mentir, las dos arquitectas con las que hemos compartido también y hemos coincidido en muchos trabajos, pues la obra, ¿no? ¿Qué procesos hay que llevar? ¿Qué se tiene que hacer? Y ahora sí, como habíamos comentado, pues es una charla de café y justamente aprovechando que estoy en uno de esos cafés, pues la puedo sentir un poquito más cercana, ¿no? Eh, Me gustaría que la maestra Paula nos pudiera comunicar un poco todo este asunto de del estudio, de la revisión histórica, qué tanto se le complicó, porque desafortunadamente luego esta información de arquitectos que tienen pues, ya más de 90 años de historia, sus archivos se pierden, se quedan arrumbados y rescatar información es pues una labor, como decía eh, una historiadora, que es como de penador, ¿no? Tiene uno que andar escarbando hasta debajo de la basura para saber si por ahí aparece un planito por ahí que puede dar indicios y dar pauta también para ciertos procesos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que la maestra nos pudiera empezar a adentrar en eso, en ese aspecto, para después dar el seguimiento de cómo el proyecto se va conformando con esta revisión histórica y para poder darle la palabra también a la maestra Rocío y ver en qué consiste ese trabajo o ese proyecto ya a lo real, ¿no? A la ejecución propiamente. Bueno, pues qué gusto volvernos a encontrar en un espacio. Bueno, Gerardo, me parece súper importante cómo estás abriendo esta charla el día de hoy de la relevancia que está tomando la arquitectura del siglo XX ya para nosotros quienes nos dedicamos a esta labor de conservación y restauración. Por eso es importante el proyecto de activación del edificio Ermita, porque creo que muchos hemos pasado por ahí en incontables ocasiones y sabemos que es un edificio hermoso. Muchos tuvimos la oportunidad de conocerlo antes, pero es como estos edificios del siglo XX se van insertando en una dinámica económica, en una dinámica de uso que ha cambiado finalmente en el tránsito de 100 años. Entonces, ay, si pueden dejar eso, porfa. Bueno, eso también. Entonces, esta es la ubicación del edificio Ermita. O sea, antes de que existiera el edificio Ermita existía esta construcción, porque ese terreno y una parte
de mayor extensión, era la residencia del señor Mier. Cuando él muere, su esposa se queda con los bienes y cuando la señora esposa muere, que crean la fundación, justamente, pues la fundación se queda con un problemón económico en el sentido de que tenían pues que mantener toda la labor social que ya habían emprendido. Entonces, pues claro, en ese momento este edificio tal vez no fue valorado, este que estamos viendo en pantalla no fue valorado, y deciden demolerlo y desarrollar el terreno. Básicamente esa es la historia a grosso modo. Está ubicado en Tacubaya, que en ese momento Tacubaya pues era lejos de la Ciudad de México. No es como está Tacubaya hoy, que está, todos vamos a Tacubaya muy seguido, pasamos por ahí lo que ustedes quieran, pero en ese momento Tacubaya era un suburbio. Estamos hablando de principios o el primer tercio del siglo XX, 1930, entonces pues demuelen este acceso a la propiedad y nace el edificio Ermita. Ahí podemos ver pues el paso de los tranvías y cómo se va desarrollando la zona. Entonces, pues bueno, es importante mencionar que sí el arquitecto Juan Segura fue el encargado de diseñar y construir el edificio. Es el estilo de Art Deco, que para ese momento pues era algo totalmente novedoso. Apenas se comenzaban a conformar estas corrientes modernas, que creo que Gerardo Estrada sabe más que yo de corrientes arquitectónicas modernas. Y, y bueno, aquí ya está construido el edificio. Podemos ver cómo era un rascacielos en ese momento. O sea, sí me están escuchando porque siento que mi conexión es un Sí, está un poco inestable, arquitecta. Si quiere, ¿Ya me escuchan? Ahora sí, Vanessa. a ver, ya se escucha un poquito mejor. Si quiere apagar su cámara, pudiera funcionar tantito, nada más para poderla escuchar mejor, Arqui. Dejamos de escucharla, la esperamos tantito. O si quiere intervenir alguien de ustedes, por favor. Bueno, a lo mejor en lo que se conecta a ella, retomando. ¿Ahí está? ¿Estás? Sí, ahora sí. Ah, perfecto, perfecto. Es que me aparece un aviso que dice que mi conexión es inestable. Pero ahora sí me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿En qué nos quedamos? No sé si se escuchó un poco el tema de que la escala de la ciudad era otra y aparece el edificio Ermita como un gran edificio a la manera como se hacían en Chicago y en otros, se comenzaban a hacer en otros lugares del mundo, gracias a la tecnología que ya estaba incursionando, o sea, las estructuras metálicas, el concreto, eso permitió a Juan Segura darse un poco de libertades. Y otra cosa que es importante del edificio Ermita es que es de los primeros, si no es el primer edificio multifuncional. Entonces tenemos vivienda, tenemos comercio, tenemos un cine, que es pues el hito más importante de ese edificio es la inclusión de un cine dentro del mismo edificio. Hoy estamos acostumbrados a que, o nos parece normal que en un edificio hay gimnasio, hospital y un montón de cosas en el mismo lugar, pero en ese momento eso no existía. Entonces fue una total innovación. Bueno, entonces, respecto a lo que decía Gerardo, de que nos la pasamos de pepenadores, quienes nos dedicamos a esto, pues sí, pero gracias al cielo existe la UNAM, el Instituto de Investigaciones Estéticas, y el doctor de Anda se ha dedicado a conformar un vasto expediente gráfico, por lo menos de este edificio y de este arquitecto. Entonces, logramos contar con información de muy buena calidad.
y la fundación también tiene una buena parte de imágenes, fotografías, ese tipo de cosas, y como es un edificio tan emblemático, no estuvo tan complicado acceder a información de buena calidad. Entonces, bueno, el proceso que seguimos en este caso fue para diseñar el proyecto de intervención de las fachadas, fue contrastar la información archivo y escrita que existe parcialidades a través de algunas calas pequeñas. Entonces fuimos marcando algunas cosas importantes, la existencia todavía de elementos especiales de plomo, de herrerías, ese tipo de cosas que pues son muy característicos de este edificio. Bueno, el siguiente paso fue ver por qué había decaído, o sea, qué pasó con el edificio que, pues, no es que entró en el abandono, pero la parte del cine, pues, decae, y pues con esto decae todo el uso del edificio, la zona se deprime un poco, ya no es una zona muy turística o muy de alto nivel, sino que empieza a ser una zona más bien popular. Entonces, el principal, o yo veo que el principal problema del edificio Ermita en el momento en que empieza a decaer es que el cine, con ese tamaño de cine, ya deja de funcionar. Entonces entra el esquema de las salas múltiplex, que es a las que todos vamos ahora, que son salas pequeñas, donde puedes ver 2 o 3 películas en el mismo lugar, te puedes cambiar de sala. Entonces, el espacio del cine, que es un espacio monumental, hermoso, muy importante, pues se ven en la obligación económica, ahora sí, de dividirlo. Entonces lo dividen en 5 o 6 salas y pues esto trae una serie de modificaciones o alteraciones al espacio que en ese momento lógicamente pues no se veía como un problema de conservación porque no estaba siendo valorado el edificio como lo valoramos actualmente. Y pues bueno, menos mal entra ahora este proyecto de rescate del edificio manteniendo pues su uso original habitacional y todo el tema de recuperación de fachadas que fue creo que fue un trabajo faraónico también. ¿Qué más quieres que les diga, Gerardo? Yo creo que de esto y qué tanto sirve, ¿no? El tener toda esta información, ¿no? Que es un mundo de información, para ir generando el criterio y que puede tomar, o la dirección, el derrotero que toma el proyecto de conservación, ¿no? Claro, sí, esta parte previa en todos los proyectos en que he tenido la oportunidad de participar es un punto súper importante. He tenido experiencias yo en lo personal en que el proyecto arranca en el taller, digamos, en el taller de arquitectura, de restauración, arranca paralelo a la investigación. Y por el camino se modifican cosas sustancialmente o la toma de decisión sí está siendo permeada por el asunto de investigación y por los descubrimientos, si queremos llamarlos así, de los rasgos materiales que se van encontrando. O sea, no solamente la investigación histórica está haciendo como hace unos años, o en algunos lugares lo hacen como el requisito, ¿no? De tu investigación histórica ahí para el expediente y para que avance, ¿no? Sino realmente como una investigación histórica y de contraste con la cultura material, con los restos materiales, nos está ayudando a tomar decisiones. Mejores decisiones de conservación, mejores decisiones técnicas, inclusive, ya no solamente, digamos, la parte estética, sino también la parte técnica. Cómo todo esto se va confluyendo hacia un solo punto, que es la conservación, y en este caso el rescate y modificación, adecuación de este edificio pues para la vida actual, siendo respetuosos pues de sus orígenes, de su esencia, pero sabiendo que esto está inmerso en una dinámica de una ciudad enorme, de unas necesidades específicas, de una zona que se está desarrollando de una forma diferente hoy, porque pues bueno, ya lo platicaremos más a detalle, la zona Condesa se está
comenzando a mover de una forma diferente a como era hace 10 o 20 o 30 años. Entonces, sí creo que a mí, perdón si se me nota lo apasionada con el asunto, pero la parte histórica para mí es fundamental de la mano con el proyecto. O sea, vamos viendo proyecto, técnica, de la mano con la investigación histórica. Y ahorita lo que restaría a mi gusto sería poder cerrar el círculo con los hallazgos o con lo que haya visto Rocío durante la ejecución de los trabajos. Porque pues yo me quedé con el proyecto, los papeles, ¿no? Papeles, memoria, pero Rocío seguramente nos va a contar muchísimas otras cosas que habrán ocurrido dentro de la ejecución de los trabajos, y estaría muy bien cerrar el círculo y seguir contrastando esto para tener un expediente muy lindo para el futuro, para la conservación, pues porque finalmente nosotros tenemos un límite de tiempo, espero mucho menor al que va a tener este edificio. Este edificio puede estar 300 años más. Y pues, entonces sí podemos dejar esto como para las futuras generaciones. De acuerdo. Muchas gracias. Yo creo que has atinado, ¿no? En estos puntos de que tienen que ir de la mano, y sobre todo es una dirección. Primero, conocer qué se hizo, cómo se hizo, para quién o para qué se hizo. Las preguntas luego básicas en cualquier proyecto arquitectónico, pero sobre todo con un salpimentado, ¿no? Condimentado de qué vamos a hacer con esto, ¿no? Exacto. Porque además, pues, tiene que irse adecuando a necesidades, pues, del siglo XXI, ¿no? Que luego ese es el reto que tiene ahora la conservación, no nada más con un criterio, pues, sea ortodoxo o no, pero ¿qué vamos a hacer con ese edificio o con los edificios a lo mejor no tan emblemáticos o tan punta de lanza, pero sí hay muchos edificios que están en una situación de temporalidad similar? Israel Katzman hablaba de esta arquitectura de transición, que es el empleo de materiales tradicionales, sistemas constructivos tradicionales, y que empiezan a experimentar con el concreto armado, que empiezan a hacer ahí mezclas, y sobre todo, pues Segura, que lo hemos visto tanto en el Ermita como en el conjunto Isabel, que tiene una manera de construir tradicional de 100, 200 años antes de cuando él estudiaba, y empiezan a meter nuevas tecnologías, ¿no? Entonces esto también yo creo que es muy interesante, o sería muy interesante, sobre todo para estas nuevas generaciones que están empezando o terminando la carrera, y que pues se van a enfrentar a reutilizar este tipo de edificios, ¿no? Dadas las circunstancias económicas, sociales, que pueden presentar alcaldías en particular o el país en lo general. Y pues son temas que hay que prever, que hay que considerar, pues para tomar una decisión. En este caso, pues yo creo que Rocío estaría bien que nos compartieras brevemente, ¿no? La experiencia en la ejecución, y poder ir, como comentaba Paula, ¿no? Poder ir compaginando o empatando lo que van encontrando con lo que se pudo proyectar, ¿no? En el desarrollo de este proyecto. Sí, claro. Bueno, gracias, Gerardo, gracias, Paula. Un gusto coincidir otra vez con ustedes. Pues es que yo lo enlazaría justo con lo que ambos dicen, ¿no? El edificio Ermita agarró la ola de un desarrollo focal o local, puntual de Tacubaya en un momento de transición donde Tacubaya era más un ambiente rural, como pudimos ver en las imágenes, y pasó a ser un suburbio de la ciudad primero y luego parte integral de la ciudad, con este tipo de edificios multifuncionales, como dice Paula, que cambiaron no solo la estética de la ciudad, que es obvio,
sino incluso la forma de vida, ¿no? Los metros cuadrados en los que vivía la gente y la manera en que como se convivía socialmente, ¿no? Y yo no sé si del mismo modo, y seguramente no tan trascendental, pero también ahora la ciudad en esta zona está viviendo cambios importantes, ¿no? Esta intervención que se está haciendo en el edificio Ermita, seguramente es la intervención más grande que se ha hecho en el edificio desde su construcción, sin duda alguna, porque es una intervención integral. Nosotros, digamos, como Grupo Tares, estamos interviniendo solamente en las fachadas, pero la intervención se está haciendo en la totalidad del edificio, en todos los departamentos, interiores, exteriores, instalaciones, infraestructura, en fin, se le está, como dice Gerardo, se está poniendo en uso para un edificio del siglo XXI con las necesidades del siglo XXI. Entonces estamos hablando de una intervención muy ambiciosa en todos los aspectos, ¿no? Nosotros, como decía, solo somos una de las varias empresas que estamos interviniendo en el edificio, eso sí lo quisiera dejar claro, y hay muchísimos profesionales que están interviniendo ahí, desde el proyecto de restauración hecho por la arquitecta Norma Laguna y su equipo, del que Paula forma parte, así como arquitectos estructuristas, diseñadores, es decir, es un equipo muy grande que con un desarrollador inmobiliario y que además obviamente de la mano la intencionalidad y el empuje de la Fundación Miri Pesado, que son los dueños originales y siguen siendo los dueños, ¿no? Es uno de los pocos edificios tal vez de esta época que sigue teniendo el mismo dueño, ¿no? Sigue siendo un dueño privado, lo cual también es complejo de ver en un edificio que, como dicen, tiene pues casi 100 años, ¿no? En unos pocos años en realidad cumple 100. Entonces, es un edificio que yo quisiera destacar lo que decía Gerardo, que también decía a su vez el arquitecto Katzmann. Al final estamos hablando de una arquitectura de transición, y es muy interesante porque es una transición en arquitectura que, como siempre, va de la mano de la transición social, de la transición económica, de un país, México, que quería dejar de ser rural a pasar a ser economía de capitalismo universal, digamos, que empezaba a ser la norma, digamos, por lo menos en el mundo occidental como tal, en este periodo entre guerras, ¿no? Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en un momento de desarrollismo económico importante, de materiales nuevos que estaban irrumpiendo en la arquitectura, y evidentemente la arquitectura, como siempre, pues va de la mano de estos cambios, ¿no? O por lo menos tiene que ser el reflejo y el resultado de los mismos. Entonces, estamos viendo no solo, como dije antes, y se ve en las imágenes que estamos viendo, espacios interiores que hasta ese momento eran impensables, ¿no? Espacios interiores de menos de 60 metros cuadrados, en un mundo en que la gente todavía vivía en casas o en un medio rural, en un medio donde la gente vivía en familias grandes, más o menos, y aquí para parejas o personas solas, en un edificio con comercio, pero también con cine. Estamos viendo la entrada del cine, ¿no? Con edificios de diferentes tamaños, en diferentes formas de convivir, ya con elevador, en fin, un nuevo modelo de sociedad y de ciudad, en un edificio que mezcla materiales viejos y antiguos. Eso el proyecto ya nos lo venía diciendo, pero nosotros cuando empezamos la obra y montamos los primeros andamios y las primeras hamacas, nos dimos a la tarea de hacer análisis químicos, digamos, de los morteros y de algunos de los materiales que encontramos. Como se pudieron ver en las fotos, estamos hablando de una estructura de acero no soldado, sino remachado todavía, ya de aceros Monterrey, ya fabricado en México, o por lo menos en su mayoría del acero, pero con muros de ladrillo, con muros de tabique, digamos, además de dimensiones bastante generosas, y una transición de morteros, porque estamos viendo que los morteros, digamos, de sujeción del tabique es cemento, o ya empieza a verse cemento, pero algunos de los aplanados, por ejemplo, todavía tienen restos de cal, ¿no? Este material milenario que se ha usado por más de 6.000, 7.000 años en la historia de la arquitectura, pero que sigue estando presente, ¿no? Entonces, en los aplanados exteriores, y seguramente en los interiores de origen también lo tuvo, aunque ya han sido más modificados, encontramos restos de cal. Seguramente no podemos precisar la pureza de la cal, digamos, o no había necesidad de ver la pureza de la cal. Es posiblemente que estuviéramos hablando de una cal química para la época,
o tal vez un cemento blanco que tiene un porcentaje de cal importante, pero que aún así estaban siendo combinados con materiales pétreos como granito o marmolina para hacer los revestimientos exteriores. ¿Por qué? Porque estos revestimientos exteriores en un edificio de tantos niveles y de tanta altura estaban hechos pues para tener poco mantenimiento, como en general es el Art Deco en sus orígenes, digamos, edificios funcionales. Perdón, Claro, y también claro. por el uso, o sea, estamos hablando Eso de un es, edificio que es para rentar, luego eso es. entonces lo que menos quieres es tener que estar dando mantenimiento cada vez que te desocupan uno de las unidades habitacionales. Entonces, sí, lo que hay son materiales de muérete conmigo y para siempre. Sí, y bueno, y la verdad es que funcionó porque llevan 100 años y ahí están, ¿no? Es decir, la elección de los materiales del arquitecto Segura, además fue un proyecto que el arquitecto fue tal vez su proyecto más icónico y que lo hizo antes de cumplir 30 años, ojo, ¿eh? Es decir, es un arquitecto joven todavía que estaba ya metiéndose, digamos, en las nuevas corrientes de la arquitectura internacional. Y porque para este momento en otros arquitectos en México seguían haciendo neocolonialismos o arquitectura europeísta, digamos, ¿no? Él no, él ya estaba empezando a innovar en las nuevas corrientes que se estaban desarrollando. Entonces, en este momento de transición, estamos viendo un edificio que combina materiales, pero que los combina, yo creo que lo hicieron de manera intuitiva, no sé qué opinen Gerardo y Paula, yo creo que lo hicieron de manera intuitiva y según iban entendiendo los materiales, pero que en realidad les funcionó, porque es un edificio que la estructura está en muy buen estado, es estable, ha pasado pues decenas de sismos importantes en la ciudad y es estable, ha funcionado perfectamente. Tenía grietas, sí, y tenía grietas algunas importantes, pero en los muros divisorios, en los muros de tabique, no hay presencia de hundimientos diferenciales ni de asentamientos, digamos, puntuales en el edificio, a pesar de su escala y a pesar de la misma forma de cuchilla que tiene, ¿no? Que por la misma volumetría no son los edificios que mejor se comportan en sismos, ¿no? Ahí tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? ¿Sí, Paula? Sí, respecto a lo que decías del uso de materiales un poco a manera intuitiva y que ha funcionado bien, durante el proyecto nos dimos cuenta, y creo que ustedes lo pudieron ver en el sitio mejor que yo, de si hubo modificaciones incluso durante la construcción. Sí. Entonces, es porque nosotros como conservadores estamos Sí. tal vez como entre comillas acostumbrados a que lo que es y ya, ¿no? Pero es ver cómo un arquitecto y cómo la fundación seguramente en ese momento le dijeron, no, esto se ve mal, no me gustó el color, la textura, Sí. se ve como hay una superposición de algunos elementos que modifican el diseño de las fachadas en este caso. Entonces sí creo que fue un caso interesante porque yo por lo menos no esperaba encontrar un montón de etapas constructivas. Si es un solo dueño, un solo uso durante los 100 años, pues lo que menos esperaba era encontrar ese tipo de modificaciones. Sí, concuerdo contigo, pero yo creo que fueron durante la construcción, ¿eh? Es decir, que el arquitecto Segura, digamos, de la mano de la fundación, o a lo mejor por mutuo propio, tomó decisiones sobre la marcha, ¿no? Claro, Decisiones, creo que de tú ver el volumen construido y decir, está muy plano, ¿qué le metemos para que esto... Continuamos aquí, Rocío, por favor. Sí, decisiones estéticas que no necesariamente constructivamente, tal vez al hacerse sobre la marcha, tuvieron como la mejor decisión constructiva, digamos, ¿no? Bueno, Pero y perdón, ajá. algo interesante, ¿no? Que también son de estas cuestiones históricas y que luego uno puede ir corroborando o no, y es algo incluso hasta de polémica. Por ejemplo, hay un texto donde unos arquitectos hacen entrevistas a diferentes arquitectos ya de época. Este libro es como de los 90, y entrevistan a Mario Pani, a Juan Segura, etcétera, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre. Bueno, el tema es
que cuando le hacen la entrevista a Juan Segura, le preguntan, bueno, ¿y por qué lo hizo Art Deco? ¿No? Y él decía, Art Deco, pues, ¿qué es eso, no? Yo Sí. nunca lo pensé con esta idea o con esta tendencia, sino yo me empecé a idear las formas. Y es ahí donde Ujú, también ves que cierta influencia, corrientes, imágenes van dándole forma al proyecto. Y es ahí donde Segura, pues también le echa de feeling, ¿no? Aquí estas sí. pilastras van con cierta textura, el resto de la fachada o del macizo va liso. Hay una obsesión en esta época, no sé por qué, ¿no? Ahí a lo mejor el doctor nos puede decir cuál es la obsesión con el bronce, ¿no? Porque lo que Ujú, es Segura, lo que es Obregón, Santa Cilia, Pani en algunos edificios de Reforma, esta obsesión por el uso del bronce en pasamanos, eh, ciertas molduras que se replican aquí en algunos de los accesos, en ujú. las barandillas. Entonces, pues también es un poco el tema, ¿no? Bronce o latón, no Ujú. sé, Bronce. En el interior es bronce y en el Es exterior latón. es... es las latón, barandillas son de bronce, ¿no? No, son latonados. es latón. Ah, de Sí, sí, acuerdo. sí, En el exterior todo es, en el exterior todo es acero. En el exterior sí. También me imagino que por el mismo mantenimiento que decíamos antes, ¿no? O sea, tiene ciertas placas metálicas decorativas, pero que también tienen una función, digamos, de alguna manera constructiva. Pero es interesante lo que dices, Gerardo, porque al final el mismo Segura, el resto de arquitectos contemporáneos de la misma manera, evidentemente el nombre Deco se puso después, ¿no? Es decir, las corrientes en donde se van subiendo estilísticamente o espacialmente las modas o las tendencias, pues se nombran posteriormente, ¿no? No me extrañaría que a Obregón, Santa Cilia, a Serrano, en fin, todos los arquitectos que ahora llamamos arquitectos de COS, pues les sorprendiera grandemente que les llamaran así, ¿no? Tenían varias cosas en común ellos, sobre todo estilísticamente en cuanto a ciertos elementos geométricos, decorativos, volúmenes, en fin, hasta las cancelerías y el uso de materiales. Pero claro, ellos iban diseñando sobre lo que querían en ese momento más conveniente y funcionalmente, sobre todo independientemente de modas, ¿no? Seguramente. Entonces, el resultado es un edificio que, como decía Paula, pues tuvo ciertos arrepentimientos, lo que se le llama restauración también, ¿no? Arrepentimientos es para atrás, darle la vuelta, digamos, a las decisiones. Y en un edificio de estas características, con tantos metros cuadrados construidos, con tantos frentes, con la altura que tiene, también se notan, y esto es muy interesante, ya viéndolo a 20 centímetros, digamos, los muros, se notan las diferentes manos de la mano de obra de los trabajadores, ¿no? Y de la misma manera que los materiales, ¿no? No todos los tabiques son de la misma calidad, hay algunos que se notan de peor calidad que otros, por ejemplo, ¿no? O que fueron metidos al horno de una manera diferente, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de material importante, por tanto tienen, y es lógico, y sobre todo en esta época de transición donde todavía la industrialización no es tan digamos, evidente, ¿no? En esta época del México post-revolucionario que empieza a ser industrial, ¿no? Lo interesante de este edificio, como digo, es irse encontrando, como en todas las restauraciones, es irse encontrando las novedades, ¿no? Irse encontrando los diferentes materiales, marquesinas con vitroblocks de vidrio, materiales ya prefabricados de cemento de tipo granito y agregados de diferentes colores, que funcionan estéticamente muy bien, pero también constructivamente haciendo un juego, desde mi punto de vista, muy elegante de los volúmenes, unas marquesinas que crean una escala peatonal, digamos, para uso comercial, para diferenciar la parte residencial, y que sobre todo nos dan una uniformidad constructiva y estructural de cómo se comporta el edificio. Es decir, el edificio tiene una lógica constructiva muy
no solo evidente, sino muy efectiva, ¿no? Esa es la palabra que quería decir. Es decir, es muy lógico todo. Como todo en arquitectura, las proporciones y los volúmenes es todo, ¿no? Al final, más que los números, son las proporciones. Y es un edificio proporcionado a pesar de su altura y a pesar de su generosidad, digamos, hacia arriba, ¿no? Estos remates con estos aleros constructivos hacia arriba que dan esta imagen como de barco, ¿no? Que le dan una escala, ¿no? Al volumen, y que sobre todo en su momento ya lo era la casa de la familia Miri Pesado, pero este edificio más le llama la puerta de Tacubaya, es la puerta lo que era el pueblo de Tacubaya, ¿no? Es lo primero que ves al venir desde Revolución, ¿no? Entonces, funciona como ícono, como símbolo, como hito, lo sigue funcionando, en su momento lo fue, creo que lo sigue siendo. Esta nueva renovación que se le está dando en el interior, en el exterior, pretende eso también. Digo, en el curso posterior que vamos a ver, los desarrolladores, digamos, de la idea van a hablar de este tema. Al final estamos hablando de un edificio, no sé si Gerardo y Paula piensan lo mismo, un edificio muy gratificante de intervenir, porque no solo estamos hablando ya de edificios del siglo XX que digamos, nos congratulamos todos los que nos dedicamos a esto, que el siglo XX ya empiece a ser definido como patrimonial y necesario de conservar, ¿no? Ojalá más edificios como este tuvieran estas intencionalidades, pero bueno, por lo menos ya nuestra generación ya empieza a ver esto. Edificios que forman ciudad, que hacen ciudad, que generan sociedad, ¿no? Edificios que ahora mismo es mucho más chiquito que el que le acaban de construir atrás, por ejemplo, cuando antes era el rascacielos de la zona. Edificios multifuncionales que ahora son la norma, digamos, ahora es la norma de cualquier edificio que pretenda hacer negocio en ciertas zonas de la ciudad o del país. Y que, sin embargo, no pierde desde mi punto de vista, su volumen, digamos, de vivienda, es decir, la calidad de la vivienda, a pesar de ser de poquitos metros cuadrados, como les digo, y tener una historia de gente importante que vivió ahí, que a lo mejor no es el momento de hablarlo, pero gente muy interesante vivió en estos edificios. Tiene todavía una calidad espacial, a pesar de lo mínimo de los espacios, en algunos de los casos muy interesante, ¿no? Son espacios que ya no son comunes en esta época, o no tanto, sobre todo las zonas generales, digamos, de vestíbulos, pero que tienen una intencionalidad de ser negocio, es decir, toda la parte de abajo, y al final es lo que quería asegurar, ¿no? Que la inversión de la fundación fuera redituable a mediano o largo plazo. Toda la parte comercial y el cine, todos los locales comerciales y el cine eran el motor, digamos, económico de la fundación en su momento, ¿no? Y pretenden seguir siéndolo, eso es la idea, ¿no? Y es un edificio, digamos, si hablamos de la ejecución, muy generoso para poder restaurarlo, porque ves los materiales cómo están funcionando, ves que funcionaron bien a pesar de casi 100 años que tiene, que se tienen que hacer cosidos de grietas, que se tienen que hacer ciertas inyecciones, revisar aplanados, revisar filtraciones de agua. Es decir, estamos hablando de una restauración, pero que además de restauración es como un mantenimiento general que ya necesitaba el edificio hace mucho tiempo, me atrevo a decir que de menos 30 años, pero que lo va a, si es posible, dignificar más para que tenga, como dice Paula, de menos 300 años más de vida. Nos va evidentemente a sobrevivir a todos nosotros, es la idea de los que nos dedicamos a esto, lo que queremos es que nos sobrevivan muchas generaciones, de eso se trata, pero que sobre todo lo siga haciendo con dignidad y lo siga haciendo con vocación de que sirva o siga siendo hito para que otros edificios similares, que hay muchos de estos en la ciudad, sigan su mismo camino de rehabilitación, ¿no? Y al final es lo importante. En el curso completo hablaremos un poco más de los materiales usados, de la técnica, digamos, usada en las intervenciones, de lo que nos hemos ido encontrando, del estado de conservación de los elementos metálicos, sobre todo en las partes bajas, donde hubieron tantas humedades en las marquesinas, del estado de conservación de los materiales prefabricados de cemento, ¿no? Que son muy interesantes también como elementos de transición de la época, que son muy usados en muchos edificios contemporáneos, es muy interesante.
y que se conservan muy bien, la verdad, a pesar de la falta del mantenimiento durante muchos años, y que son materiales que bien aislados de la humedad pueden, digamos, durar muchísimos años más. De acuerdo. Muchas gracias. Pues digamos que esto es un preámbulo de lo que podrán escuchar, ver, eh, podrán entender cómo son estos procesos, qué se ha encontrado, ¿no? Qué se ha develado también en este tipo de construcciones y poder entender un poco más estos procesos que no nada más se entienda como algo caro y a veces inútil, ¿no? Sino que tiene un buen, una buena oportunidad de darle una segunda vida, ¿no? Y más ahora que pues, hay unas maneras distintas de vivir, de tener la concepción del espacio, el uso mismo del espacio. eh, Ahora, como comentaba Paula al principio, ¿no? Esta densificación o gentrificación, como se le pueda llamar, de estas zonas que está empezando a tener una nueva vida, eh, y pues a veces resulta incluso, eh, y lo están haciendo la fundación con un plan de negocio, de que mejor le metemos mano, dinero bueno, a lo que nos va a redituar en lugar de a lo mejor tirar y construir como el edificio de atrás de quién sabe cuántos niveles, que pues no, tampoco hay mucha eh, pues, comunión con lo que tiene alrededor, ¿no? Y por ahí escuché algo que querían hacerle un homenaje a la ermita. Yo decía, bueno, pues para esos homenajes, pues mejor me quedo en el olvido, ¿no? Porque pues lo de atrás que tienen, pues homenaje, yo creo que no. En fin, me comentan que podemos dar como ya el inicio del cierre. Aquí en la diapositiva se ven las fechas del curso, ¿no? Es en marzo. Eh, Ahí está, exactamente. Están los costos, ¿no? Para el público general, estudiantes, que es una, yo creo que buena oportunidad para que puedan acercarse un poco más a algo real, ¿no? No se queden nada más con la teoría, ¿no? O lo que puedan tener sin algo más palpable, ¿no? Eh, y se les dará o se les dará una liga para poder, si tienen más información o más dudas, hay un link de una preinscripción para que les pueda llegar mayor información por si quieren ver un poquito más de este tema. Y, y pues de esto y más podrán escuchar y ver en el curso, ¿no? Entonces no pierdan la oportunidad de entrar y sobre todo pues de un caso que es de los últimos años, diría yo, icónico, ¿no? De una oportunidad única, ¿no? Tanto de conservación, de un proyecto integral, ¿no? Plan de negocio, intervención de los espacios, la conservación y poder generar un poco más del diagnóstico, del estudio y conocer más el edificio, ¿no? Y eso pues también nos permite conocer un poco más de esta época y, y pues para dónde puede ir esta arquitectura que tiene ya muchos años de vida y pues como bien comentaron, pues esperemos que perviva por muchos años más y nos rebase y se puedan mantener, ¿no? Si tuvieran dudas, se pueden comunicar con el Colegio de Arquitectos, con la arquitecta Vanessa, y pues los esperamos, ¿no? Ojalá se animen y, y puedan acompañarnos en el próximo mes de marzo. No sé si quieran comentar algo de cierre. Arquitecta, ya las vi. Paula, Rocío, Vanessa.
Pues No, solamente yo creo que está de hecho, ¿no? sí, yo les agradezco mucho esta invitación y sí a los que nos escuchan, ojalá puedan participar de este curso porque van a ver un proyecto de principio a fin. Sí, no, a mí me sorprende mucho, es que todo lo que se ha realizado durante este proceso de restauración, o sea, todos los elementos que han ustedes mencionado y que se queda sumamente corta, ¿no? Esta explicación, porque realmente todo lo que se ha llevado a cabo, pues bueno, yo creo que hasta ni el curso va a ser suficiente porque son cuestiones técnicas, cuestiones artísticas, cuestiones de normatividad, cuestiones, vaya que, y también todas las vicisitudes por las que se han encontrado en este tipo de edificación, el significado que tiene, pues la verdad, esta probadita ha sido muy interesante y pues nos da pauta, ¿no? De que pues en el curso podamos escuchar un poquito más. Yo les agradezco muchísimo, arquitecta Rocío, arquitecta Paula, por su excelente intervención. También muchísimas gracias al maestro Gerardo por estar coordinando este arquidiálogo y pues no me resta más también que agradecerle a todos y a todas las que nos están escuchando, que pues bueno, tengan una excelente noche y pues los estaremos esperando para que se puedan inscribir al curso y también para que estén escuchando nuestros próximos arquidiálogos todos los miércoles a las 7 de la noche. Y pues bien, también los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y página del CAMSA. Muchas gracias y que tengan excelente noche. Un saludo.